¿Cómo están, muchachos? Buenos días. En esta reunión vamos a tratar el capítulo de vectores. Vectores. ¿Qué es un vector? Un vector es un elemento matemático, un elemento geométrico que se representa por una flecha. ¿Esa flecha qué representa? Representa magnitudes vectoriales, como la fuerza, la velocidad, la aceleración. Entonces, acá, gráficamente, la tenemos. Esta flechita roja es un vector. ¿Qué elemento principal tiene un vector? Por lo pronto, para nosotros, tiene módulo, o sea, tiene una medida. ¿Cuál puede ser la medida de un vector? Puede ser 5 newton, 12 newton, 6 newton, 4 newton. O sea, cuando yo jalo algo y aplico una fuerza de 60 newton, ahí ese 60 es el módulo, ¿no? El módulo. Bien, entonces, resultante de vectores. Aquí se llama en física resultante de vectores. El resultante de vectores se llama a la suma de los vectores. Ahora, ¿cuándo es que se puede sumar los vectores? Fácilmente. Van a haber varios casos. Se puede sumar fácilmente cuando son paralelos. Ahora, ¿cuándo son paralelos? ¿Cuándo son paralelos? Cuando están en rectas paralelas. Esas rectas pueden ser, en este caso, horizontales o verticales. Entonces, en general, siempre para nosotros, la resultante va a ser la suma. Si yo tengo dos vectores A y B y me piden la resultante de dos vectores, lo que tengo que hacer es sumar A más B, pero sumarlo vectorialmente. Para sumar vectorialmente yo necesariamente tengo que ver la gráfica. ¿Cómo están graficadas las flechas? ¿Por qué? Porque los vectores tienen un elemento fundamental. Esta cabeza de flecha me va a indicar el sentido del vector. O sea, convencionalmente, ¿qué asumimos nosotros? Que lo que va hacia la derecha es positivo y lo que va a la izquierda es negativo, ¿ya? Entonces, convencionalmente, siempre vamos a asumir eso, ¿ya? Lo que va a la derecha vamos a asumirlo como positivo, lo que va a la izquierda negativo. Para que nos ayude a trabajar con toda tranquilidad. Entonces, miren, vamos a calcular el resultante de vectores. Primer caso, dice, para yo calcular el resultante, sumar los vectores, puede encontrarme con esta situación, que tenga dos vectores paralelos, ¿no? Acá tengo dos vectores horizontales, pero miren, esta cabeza de flecha me indica que este vector va para la derecha. Entonces, convencionalmente, yo le voy a poner un signo, el signo más. Acá tengo otro vector que en la cabeza de flecha me está diciendo que está yendo para la izquierda, yo convencionalmente le voy a poner menos. Y voy a sumar algebraicamente. Recuerda que sumar algebraicamente significa que yo puedo sumar dos cantidades positivas o una cantidad positiva con una negativa. Entonces, sumando, yo tendría 12, ¿no? 12 menos 5. Entonces, esto me daría ¿cuánto? 7. Este signo positivo, mira la información que me da, este signo positivo significa que el vector resultante, ¿para dónde está yendo? Para la derecha, ¿ya? Entonces, ahora últimamente se está acostumbrando a dar la respuesta de los vectores no solamente con su módulo, ¿ya? Sino también con la flechita que me indica para dónde está dirigido. Entonces, en este caso, mi respuesta completa sería así, ¿no? ¿Ve? O sea, este es su módulo y este es su sentido. En este caso hablemos de dirección, ¿no? Bien. Ahora observemos algo interesante también entre estos vectores. ¿Cuál es el ángulo? ¿Cuál es el ángulo formado entre estos vectores? Entonces, cuando yo tengo, miren, cuando yo tengo dos vectores así, vean, uno para este lado y otro para otro lado, el ángulo es un ángulo llano. Miren, 180 grados. Y cuando dos vectores forman 180 grados, siempre se van a restar. Siempre. ¿Qué pasaría si los vectores fueran así? Mira, direccionados ambos para un mismo lado. Entonces, el ángulo
el ángulo formado es 0 grados. Y cuando el ángulo formado entre dos vectores es 0 grados, los dos se suman, ¿no? Entonces cuando hacen 180, o sea, tienen sentidos opuestos, 180 grados, ángulos llanos, siempre se van a restar. Miren, acá ven. Para la derecha, para la izquierda, y el ángulo es 180 grados. Por lo tanto, se resta. Eso lo voy a usar cuando me digan cuál es el ángulo formado entre los vectores, ¿ya? Entonces, cuando el ángulo, a mí me dicen, no me grafican los vectores, pero me da la información que el ángulo formado entre los vectores es 180 grados, entonces yo deduzco, ya, uno está yendo para un lado y el otro está yendo para el otro. Por lo tanto, lo tengo que restar. Y si a mí me da la información que el ángulo formado entre dos vectores es 0 grados, entonces digo, lo tengo que sumar, ¿no? Este es el caso, miren, 0 grados. Ambos van para el mismo lado. Como van hacia arriba, convencionalmente yo le pongo más y al otro también le pongo más, por lo tanto, yo tendría un 6 más 4, ¿no? Y eso me daría 10. Yo tendría que poner una flechita para indicar hacia dónde va. Entonces, esto va hacia arriba, ¿no? Esa sería mi información completa. O sea, yo estoy dando acá el módulo y el sentido, hacia dónde está dirigido. Esa sería una información completa que yo estoy dando. Ahora recuerda al inicio, para el nivel escolar se habla de dirección del vector, de este ángulo alfa, ¿no? Cuando tú estudies vectores a nivel superior, dirección es otra cosa. Pero por lo pronto quedémonos ahora a nivel escolar. En el nivel escolar, ¿qué cosa es dirección de un vector? La dirección de un vector dice que es el ángulo que forma el vector con esta horizontal, ¿no? Y ese ángulo está medido en sentido antihorario. ¿Ya? Ya cuando lleguemos a la universidad, cuando estemos en la universidad, nosotros vamos a tener otro concepto de lo que es dirección. Pero por lo pronto quedémonos con eso. Bien. Ese es cuando es un solo vector, ¿eh? Estamos hablando de un solo vector. El ejemplo que les ponían antes era para dos vectores, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo tengo dos vectores y esos vectores forman 180? ¿Qué hacemos? Restamos. Cuando hacen 0 grados, sumamos. Acá lo estamos viendo, ¿no? 0 grados, sumamos. Direcciones contrarias, 180, restamos. Hay otra forma de verlo también, ¿no? Como yo les digo, la flecha, ¿no? La flecha me dice a mí, ¿no? Cuando situaciones van en sentidos contrarios, es evidente, se tiene que restar, ¿no? Por eso es esa frase muy conocida: vayamos todos hacia el mismo lado, empujemos el carro todos hacia el mismo lado, ¿no? Eso sale de los vectores. Cuando vamos hacia el mismo sentido, sumamos, ¿no? Sumamos. Y cuando vamos en sentidos contrarios, restamos. O sea, lo podemos ver desde dos puntos de vista, ¿ya? Pero ambos son sencillos. Bien. ¿Qué pasa ahora cuando los vectores son consecutivos? Ahora, ¿qué se llama vectores consecutivos? Tú te vas a dar cuenta que dos vectores son consecutivos porque se podría decir que un vector está pegado con otro, pero no hay choque de cabezas. No hay choque de cabezas de flecha, ¿no? Cuando a ti en un campo te ponen una señalización de flechas, tú sigues la flecha, cambias, sigues y llegas a un punto, ¿no es cierto? Esas flechas son vectores consecutivos. Nosotros siempre nos vamos a encontrar con vectores en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Todas las avenidas tienen señalizaciones de flechas, ¿cierto? Para orientar a los vehículos hacia dónde ir, si entrar a la derecha, si la avenida es de doble sentido. Bien, entonces, estos vectores consecutivos, me doy cuenta que son consecutivos porque están pegados y las cabezas de flecha no se chocan. Entonces, si yo quisiera hallar la resultante, en este caso número 2, sería uniendo la posición inicial. Mira, acá comienza y esta es la posición final. Entonces, gráficamente, esto sería mi suma, ¿no? La resultante. ¿Ven?
Ahora, si tú quisieras calcular numéricamente cuánto mide, bueno, entonces lo que haría sería lo siguiente. A este vector R, que tú lo has considerado como resultante, ¿no? A este vector R, que lo has considerado como resultante aquí, vamos a ponerlo más bonito para que sea paralelo a esto, para que se parezca bastante. ¿Eh? Vamos a achicarle porque sea paralelo. Ahí está. Más bonito. Este vector R, ¿ya? Entonces, cuando tú quieres conocer la medida de un vector que está inclinado, entonces lo que te vas a valer va a ser de el teorema de Pitágoras, ¿no? Vas a trazar algo así, vas a formar catetos, ¿no? Y la figura en este caso se presta para eso. Porque mira, este 3, este vector 3 y este vector 5, los dos están yendo para el mismo sentido. Mira, el 3 y el 5 están yendo en el mismo sentido, por lo tanto se pueden sumar. 3 más 5, ahí está. 8. ¿Ves? 6 va hacia arriba. ¿Hay otro vector que vaya hacia arriba? No, no hay otro. Por lo tanto, 6 es el. Entonces, mira, tengo el triángulo rectángulo de catetos 6 y 8. ¿Cuánto me daría entonces este resultante? Por el teorema de Pitágoras sería 10, ¿no? Así es, pero gráficamente este R es la resultante. Este problema se presta para poder calcular su medida, la medida o su módulo, ¿no? Recuerda que el módulo es la medida del vector. Bien. Sigamos, ¿qué pasaría si yo tengo dos vectores, pero ya no son ni paralelos ni consecutivos? Ahora lo que pasa es que estos vectores forman un ángulo. Entonces, esta segunda situación me da una idea de cómo es que yo hallo la resultante. Siempre, para hallar la resultante de dos vectores que forman ángulos, o que no son paralelos, yo debo unir siempre el punto inicial, mira, el punto inicial con el punto final. Siempre. Entonces, observa. Estos dos vectores se llaman vectores concurrentes, porque su línea de acción se corta en un punto, se llaman vectores concurrentes. ¿Cómo hallo su resultante? ¿Puedo hallarla así gráficamente? No. Porque para yo hallar la resultante tienen que ser los vectores consecutivos. Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser trasladar, mira, voy a trasladar este A hacia aquí. Estos dos vectores, ¿cómo se llaman? Se llaman vectores iguales. ¿Por qué dos vectores son iguales? ¿Cuándo se dice que dos vectores son iguales? Cuando tienen la misma medida, el mismo módulo y el mismo ángulo de inclinación. O sea, este mismo ángulo. Y yo lo estoy haciendo así. ¿Se dan cuenta? O sea, ahora el vector ya no está aquí, ya lo voy a anular por un rato, lo he pasado acá, lo he trasladado. ¿Por qué? Porque son vectores iguales. Entonces, mire, ya tendría dos vectores consecutivos, date cuenta, mira, este vector B y A son consecutivos. Entonces, la resultante, así como el caso anterior, es este punto inicial, mira, y el punto final. Por lo tanto, acá tengo la resultante, ¿no? Así es gráficamente la resultante. Esa es. El ángulo que forman, vamos a ponerlo aquí para que se note, es alfa, ¿no? Entonces, este resultante por fórmula es lo que mide A, esa medida del vector A, lo que mide al cuadrado, más el cuadrado que mide el otro vector, o sea, la suma de los cuadrados de la medida de los dos vectores, más el doble del producto de la medida de A por la medida de B y multiplicado por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Esa es la fórmula general. Esa fórmula sale del teorema de los cosenos de la geometría. Bien. Recuerda que esta barrita en física lo que indica es medida. ¿Ya? Imagínate por un ratito que te dicen que el módulo de A, o sea, el vector A es, digamos, menos 5.
que el vector A es menos 5. Entonces el vector A es menos 5, yo me imagino que está dirigido hacia la izquierda, ¿no? O sea, está por allá. Es un vector 5 y está dirigido para allá, por eso lo estoy llamando yo menos 5. ¿No? Así como este. ¿Eh? Pero si a mí me dijeran el módulo, o sea, la barrita esta barrita, yo diría 5. Porque su medida es 5. Ese menos, lo que me está indicando que está yendo para la izquierda nada más. O sea, cuando yo pongo esta barrita, a mí no me interesa el signo, lo que yo estoy poniendo es lo que mide. ¿No? Lo que mide. ¿Me acuerdo? Bien, entonces, esta fórmula la vamos a guardar y la vamos a aplicar en un próximo capítulo, ¿ya? ¿Qué pasaría si este ángulo fuera 90? Mira, ¿qué pasaría si estos dos vectores forman un ángulo 90? Entonces, lo que pasaría es que el ángulo sería 90 grados, acá en la fórmula. ¿Y coseno de 90 cuánto es? Coseno de 90 es 0. Entonces, 0 por todo este factor que está multiplicando sería 0, se iría. ¿Qué quedaría? ¿Qué quedaría? Pitágoras. El teorema de Pitágoras. Entonces, por lo pronto nosotros vamos a trabajar con vectores que no formen alfa diferente 90, sino con los que formen 90. Y imaginémonos por un rato que este vector pues mide algo así como 6 y esto mide como 8. ¿Está bien? O sea que estos dos vectores, cuyas medidas son 8 y 6, están formando 90 grados. Entonces, ¿cuál sería la resultante? La resultante sería por Pitágoras, así como lo dice aquí, ¿no? Entonces, dibujaría yo tranquilamente aquí mi vectorcito, mira, este vector que mide 6, y pondría consecutivo. ¿Ya? ¿Lo ven? Este vector que mide 8. Ahora tú dirás, profesor, pero ¿por qué acá no aplicas Pitágoras? ¿No? Si estos son dos catetos. No, lo que pasa es que para hallar la resultante siempre tienes que poner los vectores consecutivos, así, seguiditos, como si tú siguieras un camino. ¿Por qué es eso? Porque a ti te van a pedir la flecha de la resultante. Mira. Acá es 6, 8 por Pitágoras. ¿Cuánto te saldría? Triángulo conocido, ¿no? 6, 8 y 10. Muy bien, entonces tú dirás, mi resultante es igual a 10, ¿no? Pero te falta una información. ¿Cuál es la flecha? La flecha que daría la información completa sería una flecha con esta inclinación. ¿Qué hubiera pasado si tú hubieras calculado el resultante aquí? ¿Tú de repente hubieras hecho esto? Y esa no es la respuesta correcta para el sentido de mi vector resultante. ¿Ya? Entonces, tú cuando tengas un problema de este tipo, sí puedes decir, ¿no? 6, 8, ya de frente 10. 10, está bien. Eso sería el módulo, porque si a ti te pide el módulo, ya, perfecto. Pero si tú estuvieras en un examen, frecuentemente, ahora, no solamente están pidiendo la medida, sino la flechita que me da la dirección exacta de la resultante, ¿no? También me pueden pedir a mí, ¿cuál es el ángulo que forma la resultante con el eje horizontal? Entonces, ¿ves? Como yo he graficado correctamente, acá me doy cuenta que esto sería ¿cuánto? Este es el triángulo de 8 y 6, por lo tanto yo diría, ya, el ángulo sería 53. Mira toda esa información que le puedo sacar yo cuando trabajo de manera correcta, ¿no? Acá yo no puedo hacer eso. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces vamos a ver problemas de aplicación. Después que hemos conversado de todo esto, estos dos vectores también son concurrentes, ¿no? Porque tienen el mismo punto de aplicación. O sea, sus líneas de aplicación se cortan en un puntito, ¿no? Perfecto. Problema de aplicación. Dice, se tiene dos vectores, mira, se tiene dos vectores cuyos módulos son 3 y 4, pero no me lo están graficando. Pero me da la información, dice que forma un ángulo alfa.
¿Ya? Esos dos vectores forman un ángulo alfa. Calificar con verdadero o falta las siguientes afirmaciones. Ahora, dice si el ángulo que forman esos dos son 180. Ya, ahí está. Entonces nosotros acabamos de ver el ejemplo delante, ¿no? Había graficado esto. Yo les había dicho que cuando dos vectores forman 180, entonces este ángulo es llano, ¿no? O sea, 180 sentido superior. Ya dice que uno mide ¿cuánto? 4, ¿no? Y el otro mide 3. Por lo tanto, la resultante de los vectores, ¿cuál sería? A este le ponemos signo más, ¿no? Y a este menos, porque convencionalmente te signo menos. Entonces yo tendría 4 menos 3, 1, ¿no? Si le quisiera poner una flechita de resultante, yo le pondría 1 y este gana, por lo tanto, ¿no? Algo así. Pero ¿cuánto mide? Ahí me dice, ¿cuánto mide la resultante? La resultante, mi respuesta sería mide 1, ¿no? 1. Entonces acá dice 7, sería falso, ¿no? Y ahora dice, ¿qué pasa si estos dos vectores que miden 3 y 4 ahora forman 0 grados? 0 grados, ¿qué significaba? 0 grados significaba que los vectores estaban con la misma dirección, ¿no? Algo así como eso, ¿no? 3 y 4, ahí está, forman 0 grados. Ahora, ¿por qué forman 0 grados? Porque mira, imagínate, estos son dos vectores, ¿no? Dos vectores así, y acá está pelando. Este es 90, mira, 90, 90 va bajando, y acá está 0 grados. Cuando tiene la misma orientación, ¿no? ¿Y por qué esto tiene 180? Porque mira, ¿no? Tiene direcciones opuestas, acá está el 180. Así es. Bien, dice, ¿existe un ángulo para que la resultante sea 8? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Entonces es una pregunta interesante, que lo voy a resolver usando la geometría, ¿eh? Miren. Dice, si acá nosotros tenemos un vector, imagínate, ¿no? Vector. Por dato 3, ¿no? Y el otro es 4. 3 y 4. Y habíamos dicho que la resultante siempre es el vector este que une el punto inicial con el punto final. Acá está la resultante, ¿no? Entonces, ahí está, los vectores 3 y 4. Me dice que forman un ángulo. Dice, ¿existe un ángulo alfa para que la resultante sea 8? Entonces tú vas a recurrir a tus conocimientos de la existencia de triángulos. ¿Qué valores puede tomar esta longitud? Estos son 3 lados de un triángulo, ¿no? Esta es la resultante, recuerda. Recuerda que la resultante siempre une el punto inicial y el punto final. Mira, se forma acá un triángulo. Entonces la medida de SR, recuerda, la medida de cualquier lado siempre va a ser menor que la suma. O sea que esto va a ser 4 más 3, 7. Y 4 menos 3, 1. O sea, cualquier medida de un triángulo siempre va a ser menor que la suma de los otros dos. Ya yo te pregunto, ¿qué valores puede tomar R? R puede ser 6, 5, no sé. Y acá me dice que la resultante puede ser 8. Entonces tú dices, falso, ¿no? No puede ser, no hay ningún ángulo para que sea 8. Si me hubiera dicho puede ser 6,9, yo digo, ah, sí. Si la resultante hubiera sido 6,9, sí puede darse. Bien. A ver, vayamos acá para este ejercicio. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Bien. Acá tenemos dos problemas interesantes más que nos van a ilustrar de cómo tenemos los problemas de vectores al inicio, ¿no? Esta es la introducción realmente a los problemas. Hay situaciones más complejas, pero este es lo básico. Bien, dice calcular el módulo de R, o sea, la medida de este vector, R, ¿ya? Y R, ¿a qué cosa es igual? Dice que es igual a A más B menos 2C. Esto nos va a permitir recordar también lo que es un
vector opuesto, ¿eh? Vector opuesto. Entonces, mira, lo que habíamos dicho, esta flecha y esta flecha me dan convencionalmente un signo previo. Entonces, convencionalmente habíamos dicho que lo que va dirigido a la izquierda tiene signo negativo y lo que va dirigido a la derecha positivo. ¿Para qué? Para que yo pueda operar fácilmente. Estos dos vectores estaban dirigidos los dos hacia arriba, por lo tanto tenían el mismo signo, se sumaban, ¿no? Entonces voy a hacer algo parecido, ¿no? Para poder trabajar así tranquilamente y muy fácil. Entonces yo a este vector A está dirigido, yo me doy cuenta para la izquierda, entonces ya ahí me voy poniendo un signo menos, porque está dirigido para la izquierda. Ahora, ¿cuánto mide A? Dice 15. Ah, ya este menos 15. ¿Está bien? ¿Eh? Ahora C, sigamos con C, o con B. Con B. ¿B para dónde está dirigido? Para la derecha. Ah, entonces yo ya lo estoy poniendo un signo más. Ahora, ¿cuánto mide B? Ah, 5. ¿No? Finalmente C. ¿No? Poniéndole la flechita. C, según gráfico. Ah, está dirigido a la izquierda. Por lo tanto, yo debo ponerla de frente en menos 4. Bien, yo ya tengo entonces listo ya con los signos. Con los signos tengo listo ya para reemplazar. ¿Qué es lo que me pedían a mí? Lo que me pedían a mí era el resultante y decían que el resultante era A más B menos 12. ¿No? Ya, entonces reemplazo más. ¿Cuánto es A? Menos 15. ¿Cuánto es B? 5, positivo. Menos 2. ¿Cuánto es C? Menos 4. Muy bien. Bien, operando, acá tendría, mira, menos 2 por menos 4 me da más 8. 8. 8 más 5, 13. 13 menos 15 me da menos 2. Ahí está, esto sería la resultante, ¿no? Ahora, ¿qué significa este menos 2? Significa que tengo un vector dirigido hacia la izquierda, pues, y cuya medida es 2, ¿no? Pero a mí lo que me pedían, ¿qué cosa era? Módulo, ¿no? ¿Cuánto es su medida? O sea, lo que me está pidiendo es la barrita, ¿no? La barrita es la resultante. Entonces yo digo, la barrita resultante, ¿cuánto es? 2, no, porque a mí me pedían la medida, no hacia dónde está dirigida. Este signo me da la información que está dirigido y vector hacia la izquierda. Bien, terminemos entonces con estos ejemplos. Acá tengo otro modelo. Dice, calcular el módulo resultante en cada caso. Entonces, como habíamos visto en la primera situación, cuando los vectores son paralelos, son fáciles de sumar, ¿no? Solamente tengo que darme cuenta en el sentido, ¿no? Convencionalmente, lo que va hacia arriba es positivo, lo que va hacia abajo es negativo, lo que va a la derecha es positivo, lo que va a la izquierda es negativo. Bien, a ver, comencemos acá en el eje horizontal. Miren, tengo 13 a la derecha, ya esto debe ser positivo pues, para mí. Y estos dos dirigidos a la izquierda, bueno, esto debe ser negativo, ¿no? Para rápidamente, a ver, ¿quién gana? ¿Lo positivo o lo negativo? Acá, lo negativo me da menos 10. Y positivo 13. Ah, ya, entonces ganó. Ganó este positivo con 3. Ahora en el eje vertical, mira. Esto hacia arriba, convencionalmente positivo, esto hacia abajo, convencionalmente negativo. ¿Quién ganó? El positivo también, con 4. 9 menos 5, 4. Pero mira dónde voy a poner el 4. Lo voy a poner acá. Ahora tú dirás, ¿y por qué lo pones acá? Lo pongo acá para que ya de frente sea consecutivo. Pues, y para que me dé toda la respuesta correcta, ¿no? Entonces acá, mira, yo ya tengo la resultante, ¿no? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto mide el resultante? 5. ¿No? Entonces la resultante para mí es, ahora le estoy poniendo flecha, mira, cuando le pongo flecha ahí le pongo 5, mira, y esta flechita. Donde yo estoy indicando, no solamente cuánto mide, sino hacia dónde está dirigido. ¿Eh? Porque recuerda que un vector, ¿qué cosa representa? Representa magnitudes vectoriales. Y las fuerzas, si yo no tengo la información hacia dónde está dirigida, yo no voy a poder resolver el problema. Cuando a ti te dicen aplicas una fuerza de 20 newton, tú te preguntarás, ¿pero 20 newton para dónde? Ese 20 newton está jalando
jalando hacia arriba, jalando a la derecha, jalando a la izquierda, ¿para dónde? ¿No? Entonces, esta flechita me da la información necesaria. Bien. Último problema. Me piden calcular acá el módulo resultante, ¿no? El módulo acá sería solamente 5. Bien. Hay algo interesante acá. Según lo que veo gráficamente, este es un cuadrilátero, un rectángulo, ¿no? Que tiene lados paralelos de igual medida. Por lo tanto, si acá yo tengo 10, acá yo también tendría 10. Si acá tengo 9, acá también yo tendría 9. Ahora mira lo interesante. Mira estos sentidos de la flecha. Acá yo tengo 10 a la izquierda y 10 a la derecha. O sea, es como si yo tuviera un más 10 y un menos 10. ¿Qué pasaría? En este eje horizontal simplemente se anula, no hay nada. ¿No? Es como si tuviera así. ¿No? Más 10 a la derecha y menos 10 a la izquierda. Acá está. Se anula. No hay nada. Acá tengo 9 y 9, pero mira las flechas. Hacia arriba y hacia arriba. O sea que estos tienen signo positivo, estos sí no se van a anular. 9 más 9 sería 4. Exactamente. Entonces la resultante ahí tiene un módulo de 18, ¿no? Yo le pondría su flechita para indicar que va a dirigir hacia arriba. Muy bien, muchachos. Ya tenemos una idea de lo que son vectores y cómo podemos inicialmente calcular la resultante de los vectores.